Hola chicas, buenas tardes. Dios les bendiga a todas las misioneritas preciosas de Benecer, de la clase de estrellas. Estoy muy contenta de estar con ustedes y su maestra Norma Montenegro y su maestra Monse Piña les mandan muchos besos, abrazos, apapachos y pues que las quieren mucho. Y en esta ocasión me dejaron a mí para dar con ustedes, compartir esta historia que quizás ya conocen, pero que la vamos a recordar. ¿Ok? Entonces, bueno, para eso, pues vamos a empezar. Espero que estén muy bien en un lugar donde puedan estar muy cómodas para que podamos escuchar con mucha atención y pues podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Bueno, esta historia es la historia de Esther, es parte del paso 5 y las referencias bíblicas para esta historia, pues aquí las tenemos, ¿verdad? En el libro de Esther, un libro muy bonito, muy precioso, que ahí van a encontrar los capítulos con sus versículos. Y luego, el versículo que vamos a aprender el día de hoy, en el que vamos a reflexionar, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 15. En la versión Reina Valera 1960 se lee así: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Les puse también la nueva versión internacional. Quizás así le vamos a entender un poquito mejor. Dice en esta versión: ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Por ejemplo, vamos a pensar, no sé si yo creo que a todas nos ha pasado alguna vez, cuando se va la luz en nuestra casa, rápido lo que hacemos es que buscamos velas y las encendemos ahí para poder ver un poquito mejor, ¿no? Cuando es de noche y se nos va la luz. ¿Dónde ponemos nosotros esa vela? Si lo que queremos es ver, no ponemos esa vela abajo de la mesa, no la ponemos en un lugar para después taparla con un cajón o con algo más grande, no la ponemos escondida en el closet o en algún lado, no, la ponemos en una repisa quizás en el centro de la mesa, en algún lugar donde esa vela pueda darnos más luz a todos en la casa. Y eso es lo que nos dice este versículo. Así como nosotros no encendemos una lámpara o una vela para después ponerla en un lugar donde la vamos a cubrir, la vamos a tapar o la vamos a esconder, así debe ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser como esa luz, como esa vela, porque debemos de estar en un lugar y vivir de una manera en que nosotros podamos alumbrar a todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Ok? Y como un ejemplo de lo que vemos en este versículo, vamos a hablar un poquito de la historia de Esther. Bueno, entonces, ¿quién era Esther? Esther era una joven muy bonita, muy simpática, que vivía con su primo hermano Mardoqueo. Esther era de nacionalidad judía y cuando sus padres murieron, Mardoqueo la adoptó como su propia hija. Así que Mardoqueo era prácticamente como un padre para Esther. ¿Ok? Esta historia que nosotros vamos a contar, bueno, pues, ¿qué era lo que sucedía en ese momento? Hay que ver y poner mucha atención en este mapita que yo les puse aquí. Este es un mapa del imperio persa, porque nuestra historia se da en un tiempo en el que los persas dominaban una gran parte del territorio en Asia, un cachito aquí, mire, como ven, de África y otro poquito acá de Europa, pero era un territorio, perdón, muy amplio, muy grande, ¿ok?
La capital del imperio persa era Susa. Y resulta que cuando este imperio era tan poderoso y llegaba a un nuevo territorio a dominar, lo que hacían era que sacaban de ahí a las personas que vivían en ese territorio o en esos pueblos y las llevaban a vivir a otros lados, los hacían esclavos, los hacían hacer trabajos muy pesados, etcétera. Y por esa razón, Esther estaba en ese tiempo, como todos los demás judíos, siendo cautiva, estaba siendo como una esclava, por así decirlo, porque su territorio, su pueblo fue dominado por los persas y entonces ellos no eran libres, ¿ok? Ellos estaban dominados por este imperio, pero en la imagen ustedes pueden ver lo grande que era este imperio. O sea, era un imperio verdaderamente grande, muy, muy poderoso. Cuando nosotros leemos de esa historia, en ese tiempo el rey era Asuero y la reina se llamaba Basti. ¿Ok? Resulta que al rey le gustaba hacer fiestas, banquetes, traer invitados, mostrar su palacio y hizo un banquete, una fiesta muy grande y pues él consideraba que Basti era una mujer muy hermosa, muy bonita, así que quería presentar a Basti con todos sus invitados para que todos vieran su gran imperio, su gran palacio y cómo él tenía una reina tan bonita. Así que van con Basti y le dicen que tiene que venir al banquete porque el rey quiere mostrarla con todos. Pero sucede que Basti no quiso. Ella no quiso obedecer al rey, no quiso ir al banquete y decidió desobedecer. El rey se enojó muchísimo y sus consejeros le dijeron que no podía dejar eso así, porque como ella lo había desobedecido, después las esposas en el reino no iban a querer obedecer a sus esposos porque la reina ya se había rebelado contra el rey. Así que le dijeron, lo mejor es que te deshagas de ella, que le des un buen castigo para que todas las mujeres sepan que tienen que obedecer a sus esposos. Y el castigo fue que la quitaron de ser reina. Basti ya no iba a ser reina sobre el imperio persa. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Si ahora el reino tenía reina, bueno, pues a buscar otra reina. Sucedió que mandaron traer a todas las chicas solteras, bonitas del reino, fueron a las diferentes provincias y pueblos y trajeron a estas mujeres para llevarlas al palacio, para que el rey pudiera escoger entre todas ellas a una para que fuera la reina. Entonces, las prepararon, les pusieron perfumes, cremas muy bonitas, les arreglaban su cabello, porque tenían que estar muy lindas cuando fueran a presentarse con el rey. Cuando fue el turno de Esther, el rey se enamoró profundamente de ella. La Biblia dice que era una mujer muy amable, muy linda, y entonces el rey se enamoró de ella. Y cuando se enamora de ella, dice, pues ella va a ser la reina del imperio persa. Y pues ahí se dio una situación verdaderamente milagrosa. Imagínense, ahora Esther, que era parte de un pueblo que había sido cautivo, que había sido dominado, maltratado, ahora ella que no era libre, ahora era la reina de el imperio más grande y más poderoso en ese tiempo. Imagínense lo sorprendente de eso. Um, pero en ese tiempo había también un hombre malvado. Ese hombre se llamaba Amán. Amán era un hombre soberbio,
arrogante, prepotente, y él quería que cuando él pasara por algún lugar, los demás se inclinaran ante él, se arrodillaran, le hicieran una reverencia, y Mardoqueo no lo hacía. Mardoqueo, que era el primo hermano, como un padre para Esther, él no lo hacía. Amán se enojó muchísimo, estaba enfurecido contra Mardoqueo y quería vengarse de él. Se dio cuenta de que él era judío, así que decidió que se iba a vengar de Mardoqueo y de todos los judíos. Lo que hizo fue que convenció al rey para que se hiciera un edicto, como una ley, en el que decía que iba a haber un día, le pusieron una fecha, que iba a haber un día en el que todas las personas que quisieran podían atacar a los judíos, si querían matarlos, quedarse con sus posesiones, sus cosas, sus casas, sus animales, podían despojarlos de todo. Y si querían aniquilarlos, pues matar, ¿no? Y Amán tenía el anillo del rey, ¿ok? Y en ese tiempo había un edicto, una ley que decía que cuando una ley se firmaba o se sellaba ya con el anillo del rey, no iba a haber nada que pudiera cancelar ese edicto. Cuando se publicó, pues los judíos estaban muy preocupados, muy tristes, y Mardoqueo también estaba muy triste y lloró muchísimo y le mandó el aviso a la reina Esther. Entonces le dijeron a la reina, Mardoqueo está muy triste, está llorando. Ella dijo, ¿por qué? Bueno, pues le dijeron lo que había sucedido, le dijeron lo del edicto y pues acuérdense que Esther también era judía, así que pues su vida también corría peligro. Esther dijo, ok, díganles a todos los judíos que oren y ayunen porque me voy a presentar ante el rey. Eso no era algo fácil, ¿eh? Eso era algo muy, muy riesgoso y era algo que ponía en riesgo su vida. Era algo por lo que ella podía morir. Resulta que en ese tiempo había también una regla muy importante. Había un lugar en el palacio donde nadie podía entrar si el rey no lo llamaba o si el rey no lo solicitaba. Si una persona entraba sin haber sido solicitada por el rey, la regla decía que debían matar a esa persona por haber entrado sin que el rey la llamara o sin que el rey la solicitara. Resulta que, acuérdense lo que le había pasado a la reina anterior cuando desobedeció al rey. Basti, cuando desobedeció al rey, la quitaron y ya no fue reina. Pero ahora el riesgo que estaba tomando Esther era mucho mayor, porque si ella se presentaba ante el rey y el rey no quería verla, podían matarla. Esa regla decía que si el rey extendía su cetro de oro, era como un bastón que él tenía. Si el rey extendía su cetro a la persona que había entrado sin permiso o sin ser llamada, eso era señal de que le perdonaba la vida. Pero si alguien entraba sin ser llamado y el rey no extendía su cetro, entonces esa persona debía morir. Por eso Esther les dijo, oren ya para que cuando ella se presentara con el rey, que no se enojara, que extendiera su cetro y le perdonara la vida para que ella pudiera interceder por los judíos. Y así pasó. Fue Esther, se presentó ante el rey, él extendió su cetro y le perdonó la vida a Esther. Pero Esther no le dijo ahí la situación o lo que estaba pasando, más bien lo invitó a un banquete, a una fiesta. Le dijo, ven conmigo a un banquete y trae a Amán, invítalo. Les prepararon comida muy rica, muy deliciosa, fue un gran banquete, los atendieron muy bien
Y resulta que en ese banquete, Esther le explicó al rey Asuero lo que estaba pasando y le dijo que se había hecho un edicto en contra de su pueblo para matarlos, para maltratarlos y quitarles sus cosas. Le dijo, y yo también soy judía. Entonces el rey pregunta, bueno, ¿y quién hizo esto? Le dice Esther, pues fue Amán. Resulta que Amán había mandado hacer una horca para Mardoqueo. Pues cuando el rey se dio cuenta de esto, se enojó muchísimo, muchísimo, y entonces lo que sucedió fue que Amán fue llevado a la horca que él había preparado para Mardoqueo. Pero acuérdense que dijimos que cuando una ley o un edicto se firmaba con el sello del rey, ya no se podía cancelar. Así que lo que hicieron fue un segundo edicto o una segunda ley que decía que todos los judíos que fueran atacados, todos los judíos que fueran maltratados, ese día que se había dicho, ahora ellos tenían el permiso de defenderse. Tenían el permiso de defenderse de sus enemigos, defender sus cosas, sus familias, sus pertenencias, todo. Pues la Biblia nos dice que las personas que quisieron atacarlos, bueno, los judíos se defendieron y incluso ganaron más. Se defendieron de la familia y de los que habían querido hacerles daño. Eso fue un milagro verdaderamente grande. Esta es la historia de la reina Esther. Imagínense, el pueblo judío estuvo en riesgo de desaparecer por completo. Cualquiera podría haberlos matado en ese día, pero gracias a lo que hizo Esther, su pueblo fue salvado. Así vemos cómo su vida fue usada por Dios de una manera verdaderamente sorprendente. ¿Y qué es lo que podemos aprender para nosotras? Bueno, nosotras así debemos de ser, chicas honestas, fieles, amables, sabias, prudentes, para que nuestra vida brille como la vida de Esther y que podamos alumbrar a todas las personas que nos rodean. Aquí hay unos versículos para reflexionar. Por ejemplo, el Salmo 149, 4 nos dice que Dios hermoseará a los humildes con la salvación. Así que ahí tienen un tip. El mejor tratamiento de belleza es la salvación, porque cuando Dios nos salva, entonces en nosotros hay este contentamiento, gozo, felicidad y nos vemos mucho más bonitas, ¿verdad? También dice en Proverbios capítulo 15, versículo 13, que cuando el corazón de alguien está feliz, su rostro es hermoso. No podemos tener a una persona que sea amargada, que siempre esté triste y verla bonita. No es cierto, no se puede. Por muchas cosas que haga, no la vamos a ver bonita porque nunca va a sonreír, nunca va a estar contenta, nunca va a estar feliz. Así que no la vamos a ver como una persona hermosa o bonita. Ustedes, chicas, y yo, nosotras tenemos muchas razones para ser felices, aunque pasemos por situaciones muy difíciles, muy complicadas. Quizás ahorita ya estamos aburridas de la cuarentena, pandemia, del no poder ir a la escuela, ver a nuestras amigas, el tener que estar en casa, que a lo mejor no podemos ir a un centro comercial, no sé. Hay muchísimas razones por las que podríamos estar a lo mejor cansadas o a lo mejor nos hemos enfermado en estos días, pero hay muchas más razones para ser felices y aquí les voy a compartir algunas. Por ejemplo, nuestros pecados han sido perdonados. Hay muchas personas que van por el mundo sin saber que sus pecados pueden ser perdonados y cargan con la culpa de todo lo que han hecho y no saben que sus pecados pueden ser perdonados, pero nosotros sí lo sabemos. Y no solo lo sabemos, sino que además ya han sido perdonados. Esto lo leemos en
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Además, dice en el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Lo que leemos es que podemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y cuando estamos en momentos difíciles, en momentos a lo mejor de angustia o de tristeza, como tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, podemos sentirnos tranquilas, calmaditas. Pueden ser situaciones muy, muy adversas, pero sabemos que Dios en su palabra dice que nos ama, que Él nos cuida y eso lo tenemos en nuestro corazón. Dice también la Biblia, muy importante, chicas, que el Señor nunca nos abandona, mis hijas, nunca, Dios nunca las va a dejar solas, jamás. Él es un Dios omnipresente que está en todo lugar, en cualquier momento, y Él siempre va a estar con ustedes. Así que ténganlo siempre presente y siéntanse bien felices porque Dios nunca las abandona. Además, podemos congregarnos, ¿verdad? En la iglesia, cantamos, oramos, vamos a nuestra clase y ahorita que estamos en este tiempo de contingencia y no podemos ir a la escuela, no podemos ir a la iglesia, no podemos ir a muchos lugares, también podemos congregarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues así como lo estamos haciendo ahorita. A lo mejor no estamos en el mismo lugar todas juntas, pero sí podemos estar viendo de lo mismo, un mismo video, compartir la misma clase. Ahora esta es una forma de congregarnos, ver un culto a través de Facebook, etcétera. También podemos trabajar para Él. Hay muchas, muchas cosas que podemos hacer, pero nada de lo que hagamos va a ser mejor que trabajar para Dios. Predicando, hablándole a una persona pobre, quizás podemos compartirle algo de alimento, un poco de dinero, no lo sé. Podemos trabajar para Dios y nos vamos a dar cuenta que eso nos hace muy, muy felices. También algo que es muy difícil para todos nosotros, pero podemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Cuando las personas tienen enemigos y no tienen a Dios, se amargan, viven enojadas, peleando, buscando cómo hacerle daño, pero en nosotros no debe de haber eso. Nosotros podemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Que si una chica nos hizo una mala cara o nos ofendió o no sé, cualquier cosa que nos haya hecho, eso a mí no me va a hacer infeliz. Esa chica se portó mal conmigo, me ofendió, me dijo tal cosa, pero yo la puedo amar y voy a orar por ella y no importa lo que haga, eso a mí no me va a hacer infeliz. Yo la perdono, ¿ok? Y luego vemos también las obras de Dios. Cuando nosotros vemos la naturaleza, cuando nosotros vemos una sanidad, cuando nosotros vemos cómo Dios provee, podemos darnos cuenta de todas las obras de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y pues, muchas gracias a todas ustedes. Muchas gracias porque escucharon esta historia. Les vamos a hacer llegar algunas preguntas para que las contesten en su cuaderno. Dios las bendiga. Esperamos que estén muy bien, que se cuiden mucho y que pues muy pronto podamos vernos. Esperamos que eh, perdón, esperamos que muy pronto podamos estar en la iglesia, muy contentas, que nos podamos ver, abrazar y que podamos compartir un burrito a la hora del receso, que podamos compartir una clase, que podamos compartir una porción de la Biblia, cantar, orar juntas, pero pues mientras se llega ese día podemos hacerlo por estos medios. Espero que estén muy bien. Sus maestros y yo les mandamos muchos besos, abrazos y pues nos vemos pronto, chicas. Bye bye. Cuídense mucho.